Muy bien, en nuestra aventura arqueológica nos corresponde estudiar la historia de la arqueología y en este sentido vamos a decir la historia de la arqueología bíblica, porque si pudiésemos definir cuándo comienza la arqueología, entendiéndose a la arqueología, como vimos las primeras clases, como el intento de estudiar el pasado desde los hallazgos físicos, desde los hallazgos orgánicos e inorgánicos, para poder interpretarlos y desde allí tener un panorama real y objetivo de el pasado de la humanidad. Como siempre dicen, ¿no?, los profesores, cuando se estudia arqueología no se estudia los artefactos, sino que se estudian las personas que usaron esos artefactos. Y obviamente nos desmarcamos de la paleonteología, ¿no? Porque muchas veces dice, oh, arqueología, dinosaurios. No, esa es una disciplina totalmente diferente, aunque obviamente se usan materiales comunes como el rayo carbono 14 o como la dendrología o como, cierto, la estratificación o muchas otras formas de medir el tiempo y de trabajar las excavaciones. Son disciplinas muy, muy parecidas, pero en este caso la arqueología tiene como definición último el ser humano. El ser humano. La paleontología en este caso lo que trabaja, cierto, es los hallazgos prehumanos, en este sentido, animales y vegetación, si se pudiese denominar desde el área científico, pre-Homo sapiens, o si se pudiese definir desde el área bíblica, pregenésico, ¿no? Entonces, en ese sentido, o pregenésico preadámico, en rigor, preadámico. Entonces, la arqueología es el intento de estudiar al ser humano desde lo que no miente. Los escritos mienten, porque son manipulables, son subjetivos, son seleccionables, se pueden organizar y se puede contar la historia que uno quiera, ¿no? Pero como William Dever, un gran arqueólogo, tal vez el arqueólogo más importante de los últimos 50 años en Israel, siempre dice, la cerámica no miente, la piedra no miente. Entonces, en este sentido, la arqueología, y más encima es interpretada en una comunidad interreligiosa, interpolítica, internacional, entonces obviamente tiene mayores filtros de subjetividad, donde todos pueden ponerse de acuerdo. Entonces, en este sentido, vamos a ver que la historia de la arqueología bíblica, no me gusta denominar la arqueología bíblica, ya les voy a decir, porque cuando se dice la arqueología bíblica, pareciera ser que con ello está presentando una forma de abordar un tema que en ese sentido puede tener alguna subjetividad. Pero como la mayoría de las personas lo conocen como arqueología bíblica, lo voy a llamar así. Y por eso el curso se llama Arqueología y Biblia, ¿no? No se llama Arqueología Bíblica, que entendemos que son dos disciplinas diferentes, pero que se unen cuando se intenta reconstruir una historia en común y leer e interpretar unos personajes en común. Entonces, en este sentido, la arqueología tiene muchos padres fundadores. Algunos dicen que el rey Nabonido de Babilonia fue el primer arqueólogo, porque él tuvo un museo que tenía tesoros de todos los tiempos. Entonces, cuando se excavó, ¿no?, a Siria y Babilonia y encontraron el museo del rey Nabonido, los arqueólogos estaban así como en shock, porque decían, ¿cómo en un lugar vamos a encontrar cosas de diferentes edades, de diferente época? El carbono 14 estaba poniéndose en tela de juicio, que no servía, que
que uno decía que era del año 700 a.C., otro decía que era del año 1000 a.C., otro hallazgo decía que era del año 2000, entonces, hasta que a unas personas se le ocurrió pensar y decir, ¿y qué pasa si este rey, él tenía una colección también de antigüedades? Y claro, era una colección de antigüedades, entonces de diferentes tiempos, y por eso se conoce a Nabonido o Nabonidus, como se dice en inglés, se conoce como el primer arqueólogo capaz de moverse, de desplazarse, de excavar y de encontrar ciertos tesoros de diferentes épocas. Entonces, desde allí tal vez se puede hablar de la arqueología. Pero si pudiésemos hablar desde la arqueología bíblica, o desde la arqueología de Israel, o desde la arqueología del Levante, o desde la arqueología siro-palestina, como usted quiera llamarle, tendremos que mencionar lo que dice Sir Mortimer Wheeler, que es una persona muy importante que vamos a ver la próxima semana si Jesús no viene antes por nosotros, de que este hombre inventó uno de los métodos más importantes para excavar. Él con Catherine Kenyon desarrollaron el método Wheeler Canyon, que es un método que se trabaja de 5 por 5 para poder excavar e ir avanzando sin destrozar todo a tu paso y sin, ¿cierto?, perder detalles que pudiesen hacer grandes diferencias en la excavación. Entonces este hombre dice Palestina, donde probablemente se han cometido más pecados en nombre de la arqueología que en cualquier porción equivalente de la faz de la tierra. ¿Y por qué él menciona esto? Porque muchas veces los arqueólogos, por el intento, ¿no?, de ir a estudiar los tiempos, las edades, de tratar de construir la historia de Israel, en este caso, destrozaron muchos aportes valiosos, muchos tesoros, muchos palacios. Muchas veces sus intentos de arqueología fueron muy rústicos, y lamentablemente si uno no tiene la educación, si uno no tiene el entrenamiento para poder excavar, puede destruir. Ya el arqueólogo es un destructor, ya el arqueólogo es un asesino, ¿no?, de lo que la edad o el tiempo ha dejado intacto. Pero en este sentido, una persona necesita ser entrenada en el campo. Por eso yo sé que muchas universidades que dan la carrera arqueología, ¿no?, como pregrado, como un bachiller o como una licenciatura. Y en este caso tú te egresas y eres arqueólogo, ¿no? Y eso se le conoce como el arqueólogo académico, el arqueólogo teórico. Pero arqueólogo de campo es diferente. Por eso cuando uno va a una conferencia y le ponen arqueólogo de campo, wow, es diferente, porque ya solamente la experiencia en el campo ya define el grado de profundidad y de nivel que va a tener obviamente esa conferencia. No es lo mismo decir este es un doctor o es un cardiólogo, pero nunca ha operado un corazón, que decir este es un cardiólogo y ha operado 100 personas, ¿no? 1000 personas, 100 corazones. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno conoce la teoría y el otro conoce, ¿cierto?, la práctica. Por eso que es importante. Por eso que uno de los desafíos del próximo año es poder ir a Israel, y que algunos de ustedes que tienen el sueño intacto de ir, ¿no?, y que tienen también las posibilidades, van a poder excavar y van a poder entender cómo se maneja esto y cómo se puede hacer para poder constituir una excavación sana y no invasiva, destructora, que muchas veces permite eliminar todo lo que podría servirnos como detalle de reconstrucción de la historia. Entonces, en este sentido, es muy importante entender de que se puede cometer pecados en Israel a través de la arqueología cuando no se sabe cómo. Muchos lo han hecho, o muchos también intentan, ¿no? Intentan usar la arqueología como un fenómeno político. Fue Keith Wakeland que dijo de que los arqueólogos en Israel simplemente se dedican a la arqueología para poder justificar su usurpación de la tierra, ¿no?, que obviamente para los palestinos le pertenece a los palestinos. Entonces, en este sentido, por eso que con los arqueólogos hay que tener, se tiene mucho cuidado, porque pueden servir a una causa de política. Por eso muchos arqueólogos al principio del siglo XX eran sionistas, ¿no?
querían encontrar algo que dijera que esa tierra le pertenecía a Israel y que los palestinos tenían que marcharse. Entonces, en ese sentido, se puede usar la arqueología también como una arma política para legitimizar y deslegitimizar posesiones y ownership y dominios de algo. Entonces, en ese sentido, es muy importante saber de que esta es una herramienta liberadora, pero también muy peligrosa. Si hay alguien que a medida que yo voy avanzando, que voy a estar aquí como 15 minutos más, quiera hacer una pregunta o una intervención, levante la manito, porque tal vez hay algo que a lo mejor le llama la atención o quiere hacer un comentario, también en este sentido no pasa nada. Yo sé que la clase va a quedar grabada, pero si quiere hacer una pregunta, sepa que va a salir en la cámara y esto va a subirse a YouTube, ¿no? Así que solamente eso. O si quiere hacer una pregunta también en el chat, no hay ningún problema. Bien. Uno de los primeros arqueólogos en excavar, pero no tanto en Israel, ¿no? Sino en el Próximo Oriente, que tiene que ver con Israel, es Henry Layard. Y este hombre, obviamente en el siglo XIX, era un hombre bien educado, ¿okay? Ingenioso y experto en tratar con los habitantes del Oriente Próximo, especialmente los árabes. ¿Okay? No obstante, este hombre, más que un arqueólogo, era un cazador de tesoros. Era un tipo a lo Indiana Jones, ¿no? La idea era poder descubrir un templo, descubrir un palacio, descubrir un rey, una tumba de un rey que pudiese pagar toda su expedición. En ese tiempo el oro, los tesoros, los recursos encontrados eran obviamente muy, pero muy cotizados y se pagaban muy bien. Entonces, en este sentido, este hombre usó la arqueología como un medio y no como un instrumento de servicio para el bien de la humanidad y en este caso para la interpretación de la historia de un pueblo o, como lo estamos usando nosotros, para darle luz al texto sagrado. Entonces, en este sentido, un hombre llamado Murray, en uno de sus libros, en 1991, dijo de Layard lo siguiente, que excavaba como por instinto, ignorante por completo de las complejas estructuras de los montículos, siempre en busca de monumentos pétreos y solo recuperando de los pequeños descubrimientos los más obvios y espectaculares. Es decir, a Layard no le importaba reconstruir la historia, no le importaba interpretar el hallazgo arqueológico, no tenía ningún interés en saber cómo la gente vivía, cómo era su diario vivir, qué comían, cómo socializaban, cuál era su religión. A él solamente le interesaban los tesoros. No obstante, a pesar de que usó la arqueología como instrumentalización, sus hallazgos y sus aportes fueron significativos. Por eso se debe de mencionar, porque por él nació la idea, ¿no?, de que la arqueología se siguiera desarrollando como masivamente. Entonces, desde allí comenzaron a ir muchos más cazatesoros, muchas personas, y Israel, Palestina y obviamente el Oriente se llenó de personas queriendo encontrarse un cofre, un cuerno de oro, un ídolo de oro, a una tumba sagrada, ¿no? Como fue el caso, ¿no?, de Howard Carter, que en 1922 encontró la tumba de Tutankamón. En ese sentido, y todos sus tesoros. Entonces, en ese sentido, sí fue un aporte por ser pionero. No obstante, en cuanto al tema de arqueología y Biblia, arqueología bíblica, el gran hombre que se puede identificar como de los primeros en interesarse en el tema bíblico fue Edward Robinson. Y aquí los profesores de teología
me van a entender. Porque en el siglo XIX, y los profesores de historia también, en el siglo XIX hubo una revolución académica. La historia se comenzó a ver desde el espectro historiográfico, ¿no? Sino de las fuentes. Entonces, en ese sentido, lo que se intentaba ver era que la historia necesitaba fuentes literarias y la Biblia también. Por lo mismo, muchas personas criticaron la Biblia y la vieron simplemente como un libro de mitos, de leyendas, de sagas, y no como un instrumento histórico fiable y válido. Entonces, en este sentido, incluso hasta los teólogos que quisieron defender esta tremenda carga y lucha contra los académicos, los scholars, como dicen los estadounidenses, para defender contra eso, ellos también comenzaron a poner la Biblia bajo el espectro académico y el espectro no de desmenuzar la Biblia como que si fuese cualquier obra literaria. Entonces, en ese sentido, nació con Gunkel, ¿no? Y con Julius Feldhausen la gran teoría documentaria, ¿no? Y si usted no sabe lo que es la teoría documentaria, escríbalo ahí, teoría documentaria, y yo tengo un video en mi canal sobre esto de la teoría documentaria, porque puede ver cuando quiera, pero es simplemente una noción de que el Pentateuco nace de diferentes fuentes. Esto es cierto, la crítica de las formas. Entonces, nace de diferentes fuentes literarias que Gunkel trabajó, pero que Feldhausen desarrolló por excelencia, y eran 4 para él. Era el material yavista, el material elogista, el deuteronomista y el sacerdotal, pero se le colocó P del alemán Priest, ¿no? Entonces, en ese sentido, se desarrollaron 4. Martin Knott después va a desarrollar lo que es la historia deuteronomista. Entonces, en ese sentido, se fue viendo que el Pentateuco no lo escribió Moisés, no lo escribió Samuel, el libro de Samuel, o cierto, Jeremías no escribió Reyes, y se fueron poniendo en tela de juicio la autoría de la Biblia y si realmente pertenecía todo a un solo autor o que provenían de diferentes materiales que se juntaron y que al final una persona los editó, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que dice la teoría. Yo no estoy diciendo que yo creo esa teoría, estoy diciendo lo que decía la teoría documentaria. Entonces, en ese sentido, se comenzó a poner en tela de juicio la historia. Y Edward Robinson, como buen teólogo, dijo, no, la Biblia es la palabra del Señor y la historia que realmente cuenta sucedió. Entonces, en ese sentido, no hay mejor forma que probar que sucedió que viajar a Israel y encontrar los lugares donde las historias de la Biblia fueron llevadas a cabo. Entonces este hombre dijo, no, yo voy a defender la Biblia, voy a defender su historicidad. ¿Y qué hace? Junta su dinerito y hace 2 viajes, va en 1838 y después en 1852 hacia Israel, y contrata a uno de sus amigos que era un misionero, ¿no? Recuerden que los misioneros siempre son expertos en lenguas, porque se dedican 5, 10, 15 años en una tierra a aprender una lengua. Entonces, en ese caso, llevó a Edward Smith, uno de sus amigos, para que le pudiese traducir desde el árabe. Entonces, Robinson llega a Israel y cuenta la historia que trabajó el área desde la geografía por excelencia. Por eso, un topógrafo suizo contemporáneo dijo de él que los trabajos de Robinson y Smith por sí solos superan el total de las contribuciones previas a la geografía palestina desde los tiempos de Eusebio y Jerónimo hasta el siglo XIX. Este hombre encontró más de 100 lugares mencionados en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más de 100 lugares. Más de 100 lugares. Ahora, el problema de Robinson es que él no encontró los lugares más importantes, no encontró Jericó, no encontró Samaria, no encontró Dan,
no encontró Laquish, que era, ¿cierto?, la fortaleza bélica del Antiguo Testamento en tiempos de la división de los reinos. Entonces, no los encontró, no, para nada. Entonces, aportó, pero también se quedó con muchas preguntas. Entonces, en ese sentido, él trajo algo muy importante, pero siempre surgieron nuevas preguntas. Entonces, en este sentido, aquí está el hombre que es considerado como el padre de la arqueología palestina. No de la arqueología bíblica. La próxima semana vamos a ver quién es el padre de la arqueología bíblica. Pero de la arqueología palestina es este hombre, porque este hombre hace algo que Robinson pasó por desapercibido. Este hombre, cierto, que tenía una educación, pero muy importante. Él se puede decir que es el primer arqueólogo colegiado, educado, entrenado, porque tiene un entrenamiento desde la historia, desde la geografía y desde las lenguas exquisito. Pero este hombre, anótelo si lo está escribiendo, desarrolló dos grandes cosas que es muy importante. Número uno, lo que este hombre vio que Robinson no vio era el caso de los TELs, T-E-L-L, TEL, que en árabe significa montículo o monte. Este hombre vio que los montículos en Israel, los cerritos que se encuentran, no solamente son cerros llenos de tierra. Miren lo que vio él. Porque cuando Robinson los veía, decía, no, este es un cerro, ¿qué voy a ir a qué voy a ir a subir a ese cerro si no es nada? Es simplemente un cerro. Pero efectivamente por eso Robinson no encontró los grandes lugares, porque lo que no entendió es que estos cerritos en Israel están por todas partes, ¿no? Sabe que usted camina 10 kilómetros, hay un cerro, 10 kilómetros más, otro cerro, 10 kilómetros más, otro cerro, están por todos lados. Es como que si uno va a un lugar donde hay cerros por todos lados, y es increíble, cuando tú vas manejando en Israel, especialmente en Judá, en el sur, tienes así curvas por todos lados, va bordeando los cerros, por todos lados. Entonces, lo que a Petrit, como buen topógrafo, le llamó la atención es, ¿por qué hay tantos cerros? ¿Por qué hay tanto monte? No debería haber si no hay una cadena montañosa que se justifica desde el norte al sur. Entonces, en este sentido le llamó la atención y dijo, ¿y por qué no vamos a escalar uno de estos cerros? Bueno, ¿qué pasó? De que cuando escala y llega arriba, se da cuenta que hay civilizaciones antiguas, ciudades perdidas dentro de estos cerros, pero que desde abajo no se ve porque el tiempo las enterró bajo la tierra, bajo la arena, las enterró bajo los árboles, la vegetación. Ahora, Israel es fácil, pero te voy a mostrar un tel de Grecia, donde hay más vegetación, donde es más verde, ahí es donde incluso crecieron bosques, o inclusive en algunos lugares el agua vino, ¿no? El agua vino y ahora son mares, parte del mar, no es que sean mares ahora, sino que parte del mar está allí ahora, o sí hay lagos y ríos. Pero en este caso se dio cuenta Petrie de que los antiguos solían construir sobre las ciudades que habían sido destruidas. Y en este caso hay una mentalidad, hay una perspectiva, ¿no? De forma como la gente antigua veía las cosas. Hay una diferenciación muy grande y diferente dependiendo de la geografía, de donde estés. Pero en Israel existía esta mentalidad especialmente en los cananeos e israelitas. ¿Cuál era? Que la ciudad que había sido destruida, número uno, era sagrada. No se podía tocar sus piedras, sus muros, nada. Número dos, que si esos mismos muros se usaron y fueron derrotados, yo no voy a usar los mismos porque obviamente voy a volver a ser derrotados. Y número tres, lo más fácil era construir sobre lo que ya estaba construido.
Entonces, en ese sentido, se fueron construyendo las ciudades sobre las ciudades, sobre las ciudades, sobre las ciudades, sobre las ciudades. Y lo que era plano en su tiempo, estoy hablando del Neolítico, ¿no? Del 8000 antes de Cristo, tal vez desde la primera ciudad Jericó. Entonces, desde lo que era plano, se transformó en cerros a través del tiempo, porque los diferentes asentamientos, las diferentes personas iban a ese lugar y construían allí. ¿Y por qué insistían siempre en el mismo lugar? Porque casi siempre, como se da cuenta usted en este, ¿qué es lo que tiene alrededor? Número uno, está bien protegido, y número dos, tiene agua. Agua. En un lugar desértico lo más importante es el agua. Es decir, si hubo una ciudad allí y se trabajó el agua, y se hicieron canales, y se hicieron túneles, y el agua se trajo hacia la ciudad, ¿por qué voy a ir allá a otro lugar? No, ¿qué hago? Simplemente construyo sobre ese lugar y voy creando cerros, 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 cerros sobre cerros. Y esto se conoce como TED. Mire lo que pasa, por ejemplo, lo que les dije aquí, ¿cierto? Cerca de Grecia. Si se dan cuenta, este cerro pareciera que no hubo nada arriba. Nada, absolutamente nada. Pero cuando tú excavas, mira lo que puedes descubrir. Mira lo que sacas. Si te das cuenta, el paso del tiempo trae tierra, trae arena, crecen árboles, te dije en algunos casos, ¿cierto? Viene agua, pero cuando tú te tomas el mismo lugar y te dedicas a excavar, puedes llegar a tener estos tesoros. Entonces, en ese sentido, Petrie descubrió que debajo de los cerros estaban las grandes ciudades como Hebrón, como Laquich, como Jericó, Tel Cierto Sultán, y habían estado simplemente escondidas y nadie las había excavado. Entonces, en ese sentido, Petrie fue un genio, fue un genio. Y él, a través de esto, desarrolló lo que se conoce como la estratificación. ¿Y qué es la estratificación? Esto, de que él dice de que como se fueron construyendo las ciudades sobre ciudad, sobre ciudad, sobre ciudad, las tierras tienen diferentes capas y diferentes colores. Diferentes colores. Cuando tú estás excavando, a mí me pasó en mi primera experiencia de excavación. Yo estaba con una palita ahí sacando, 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 y de repente me di cuenta de que la tierra cambió de color, pero bruscamente. O sea, estoy hablando de un café, bien café, un café fuerte, oscuro, y se me cambió a una tierra clara y rojiza, pero desde la nada. Entonces dije, bueno, ¿qué será? Me llamó la atención, pero no hice nada. Hasta que vino una arqueóloga israelita y me dice, ¿te diste cuenta de lo que está pasando? Digo, no, no, ¿qué? Cambiaste tierra. Y al cambiar tierra, ya cambiaste época, cambiaste año, cambiaste décadas. De la tierra café a la tierra nueva que estás sacando, posiblemente hay 200, 250 años. Y tú te das cuenta, y claro, existe, y ese color está marcado. Entonces, tú puedes a través de las capas y de los colores de la tierra ir mirando la antigüedad del territorio. Y obviamente te das cuenta que vas sacando diferentes cosas. Y en una capa sacas algunas piedras, algunas cerámicas, en otra capa sacas algo más antiguo, en la otra más antiguo. Y te traje aquí un ejemplo, mira, es así. No sé si se dan cuenta que hay un diferente color ahí. ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Es lo que te digo de que estaba arriba hasta oscurita, pero si se dan cuenta abajo está como rojizo. Regálenme un emoticón si lo pueden ver. ¿Sí? Ok. Entonces, se dan cuenta de que cambia, totalmente cambia, y pueden haber hasta 10, 12, 15 capas. Entonces, en ese sentido, Petrie fue un genio, porque dijo de que a través de los colores de la tierra se podía, ¿no? Se podía delimitar el tiempo del sitio arqueológico. El sitio arqueológico es
es el cuadrado, es el lugar que tú escoges para excavar. Bueno, parece que hay una pregunta en el chat. Ay, me voy. Ok, parece que no. Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos nosotros ver el aporte que hizo Petrit. Ahora, un segundo aporte que hizo Petrit fue el tema de la cerámica. Y se dio cuenta Petrit de que la cerámica era lo fashion de la antigüedad, era cierto la moda. Entonces, dependiendo de la cerámica que tú sacas, puedes sacar el tiempo de cuando las personas de ese lugar vivieron allí. Por ejemplo, tal vez tú no te da, no tienes ningún material orgánico para usar el carbono 14. Recuerda que el carbono 14 se usa en materiales orgánicos, animales, perros, vegetación. Pero supongamos no tienes nada. Pero sí, siempre va a haber cerámica. La cerámica es el oro de la antigüedad. No hay civilización o asentamiento que no haya tenido cerámica, porque todos cocinaban, especialmente desde la revolución, ¿no?, neolítica y el paso, ¿cierto?, de recolectores, cazadores hacia el plano sedentario. Entonces, no hay persona que no haya tenido un frasco, un lugar donde colocar la comida, donde guardar el grano. Entonces, en este sentido, cuando tú encuentras cerámica, tú la puedes comparar con otras partes del mundo donde sí tenemos datos. Por ejemplo, Manetó, a finales del siglo IV, principios del siglo III antes de Cristo, él hizo un recuento de todos los faraones e hizo una historia de todos los faraones, ¿cierto?, desde la primera dinastía, ¿no?, hasta la dinastía ptolemaica, donde se encontraba él, ¿no?, que es el mismo faraón que incluso hace la traducción de la Septuaginta, porque tiene el intento de controlar la historia. Eso es lo que tenía Ptolomeo Soter, el primero, y su hijo Ptolomeo Filadelfo, el segundo, la idea de controlar los registros, los números, la historia, para controlar al mundo. Tenían una perspectiva diferente. Bueno, Manetó, el sacerdote, hace una cronología de todos los faraones de Egipto. Y esa cronología es muy exacta, él toma muchas fuentes muy importantes, no lo voy a decir ahora porque no es una clase de egiptología, ¿no? Pero él data, por ejemplo, a faraones tan antiguos como Akenatón, ¿no?, en el año 1340 y algo, ¿no?, 42 hacia adelante antes de Cristo, o al mismo Tutankamón. Entonces, las fechas están allí. Hay carbono 14 para medirla, porque hay huesos, hay cadáveres, hay cuerpos, hay momias. Se puede. El carbono 14 comprobó que la cronología de Manetó es bastante exacta. Obviamente hay una subjetividad y una diferencia, pero es bastante exacta para haber sido, ¿cierto?, realizada 3 siglos antes de Cristo. Entonces, en este sentido, tenemos, por ejemplo, el cadáver de Tutankamón, que es, cierto, de un poquito antes del 1300 antes de Cristo, y al lado de ese cadáver hay una cerámica. Entonces, se sabe que esa cerámica es contemporánea de Faraón. ¿Cómo se sabe? Porque un faraón jamás podría usar algo usado, él tenía que usar cosas nuevas. Entonces, esa cerámica se hizo ahí. Segundo, Faraón jamás podría tener algo, cierto, algo que no fuese del estilo, sino que tenía que haber sido construido de la época. Entonces se sabe que esa cerámica tiene la misma época de la momia. Muy bien. Ahora, también se sabe de que en la época de los faraones el comercio era muy, muy importante. Entonces, y el trade, no trade, el intercambio era muy importante. Entonces, en ese sentido, era muy fácil ir a comprar cosas a Egipto y llevarlas a Canaán. Entonces, si en Jericó yo encuentro una cerámica que calza al estilo de la misma cerámica que está en Egipto y que pertenece, ¿cierto?, a una dinastía faraónica, entonces yo ahí exactamente saco la fecha.
porque la misma cerámica se encuentra en otro lugar, pero en Israel no se conoce el tiempo porque no tenemos animales para usar el carbono 14 y no tenemos cierta cronología histórica ni calendario, pero en Egipto estamos llenos de eso. Entonces se usa y se compara la misma cerámica con la que se encuentra en Israel. Esta sí tiene cronología, esta no, pero obviamente por deducción y sentido común se entienden que son de la misma época, con 50 años tal vez de diferencia, que en la antigüedad eso no es nada. Entonces Petrit usó eso, usó la cerámica como forma de datación. Entonces Petrit fue un genio y fue muy, pero muy importante, porque este hombre nos ayudó a entender de que las ciudades perdidas como Laquish, Jericó, Dron, Dan, ahí estaban, pero simplemente estaban bajo tierra. Bien, esto fue la primera clase de historia de la arqueología bíblica. La próxima semana, si el Señor no viene antes, vamos a ir con la parte número 2.